maestros de la CENTE, simplemente estamos ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos. Aquí nos encontramos con varios colectivos y varias organizaciones nacionales e internacionales que estamos en particular en defensa del maíz nativo y contra el maíz transgénico, contra las agroindustrias. Para que lo repartan entre la gente que ustedes lo soliciten para tener mejor información. Pues muchas gracias, estamos dando difusión a estos videos. Monsanto y otras transnacionales presionan para que el gobierno les autorice la siembra comercial de millones de hectáreas de maíz transgénico, una situación que nos colocaría en las manos de las empresas y contaminará en forma irreversible el maíz campesino, base de la alimentación de todas y todos los mexicanos. Sembrar maíz transgénico masivamente en México significaría la entrega de nuestra soberanía alimentaria y agrícola a 5 empresas transnacionales que dominan el mercado mundial de semillas. La introducción de maíz transgénico significará también el exterminio progresivo de las variedades de maíces nativos, socavando la organización, autonomía y cultura indígena y campesina, comunitaria de nuestros pueblos. El maíz transgénico, el dominio de las semillas e insumo por parte de Monsanto y otras transnacionales forma parte de una política de ataque sistemático estructural de largo plazo para acabar con el campesinado mexicano, para expulsarnos de nuestros territorios y despojarnos de nuestras fuentes de subsistencia. Existen evidencias robustas, de que los agroquímicos que necesitan los transgénicos causan innumerables daños a la salud, como insuficiencia renal, daños hepáticos, malformaciones, morfinato, esterilidad, muertes por envenenamiento, alteraciones hormonales y cáncer. Además, existen estudios que muestran los riesgos específicos del maíz transgénico a la salud. Por lo tanto, su siembra comercial y consumo masivo representan una amenaza a la vida del pueblo mexicano. Sí, una amenaza a la vida del pueblo mexicano que lo consume en mayor cantidad que cualquier otra población en el mundo. Las empresas han solicitado al gobierno mexicano sembrar comercialmente millones de hectáreas en los principales estados productores de maíz. Si se les da permiso, en 6 meses estaríamos comiendo este maíz tóxico en pueblos y ciudades de todo el mundo, de todo el país. Cabe destacar que si se siembra maíz transgénico en México, que es centro de origen y diversificación, que la siembra de este grano y el consumo en alimentación se permite en otros países, va a ser pan comido. Tenemos el maíz nativo sano en México y no necesitamos que nos expongan al riesgo de cáncer y enfermedades. El maíz es el principal patrimonio genético agrícola de México. Desde su nacimiento, las industrias biotecnológicas, agropecuarias y genómicas han querido apoderarse de los recursos genéticos de los pueblos por medio de la propiedad intelectual y las patentes, restringiendo sus usos y sacando provecho económico de la biodiversidad y el conocimiento y trabajo milenario de indígenas, campesinos y campesinas mexicanas.